Este libro tiene un adversario. Satanás está contra él. Como todos sabemos, Dios es la fuerza suprema del bien. Él estuvo activo en la concepción y la preservación de la Biblia. Así, podemos pensar por simple sentido común que Satanás, quien es la suprema fuerza negativa, tiene que estar en contra de ella. La Biblia es un artículo tangible, tú lo puedes tener en tus manos, estudiarlo, apreciarlo, despreciarlo, guardarlo en tu corazón, tirarlo a la basura, como quieras. Porque como la mayoría de los libros, está impreso sobre papel y tinta. Sin embargo, es un libro espiritual. Sabemos que aquí en la Biblia Dios tomó parte activa y positiva. Por el otro lado, jamás debemos de olvidar que existe en el mundo un poder supremo negativo, que es Satanás, y él tratará por todos los medios de destruir este maravilloso libro. No es difícil descubrir que así como Satanás comenzó su ataque en contra de Adán y Eva, adulterando la palabra de Dios en los albores de la historia del mundo, de la misma manera continuó haciéndolo en los albores de la historia de la iglesia. Ya por el año 55 después de Cristo, el apóstol Pablo les escribía a los corintios diciendo, porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios. A través de toda la historia, Satanás ha tratado de corromper y falsificar todas las obras de Dios. Quiero hacer una pregunta. ¿Seremos tan cándidos para creer que el diablo ha dejado ya la Biblia en paz? Este libro, del cual dice el apóstol Pedro que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿Satanás lo va a dejar en paz, sabiendo que su tiempo está cercano? Yo le reto a que en los siguientes minutos piense seriamente conmigo acerca de este tema, cómo Satanás, ahora más que nunca, está trabajando activamente para destruir la palabra de Dios. La lectura correcta de este texto es porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios. Si usted lee este mismo texto en la Biblia de las Américas, dice porque no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. Desafortunadamente, muchos eruditos y dueños de casas publicadoras hacen ambas cosas. Ellos corrompen las escrituras y con sus promociones de venta comercian con ella. Si usted se queda conmigo por los siguientes minutos, le voy a dar varios otros ejemplos de estas perversiones que se están llevando a cabo en este mismo momento con las Sagradas Escrituras. Y vamos a hablar de hechos, no vamos a hablar aquí de suposiciones o especulaciones, sino hechos de que esto es una realidad de la cual muchos cristianos evangélicos no están conscientes todavía. La mayoría de los creyentes creen que todas las Biblias son iguales, que todas dicen lo mismo, pero yo le voy a demostrar aquí que no todas las Biblias son iguales. Y para el cristiano evangélico no solamente es importante, sino que es vitalmente importante que la Biblia no cambie, porque todo lo que creemos y en todo lo que confiamos para nuestra salvación y la de otros, depende de lo que Dios dice o no dice en su palabra. Así que prepárese, vamos a ver algunos textos y vamos a usar para eso el Nuevo Testamento en 4 versiones. Las más populares se encuentran aquí, como son la Reina Valera del 60, la Biblia de las Américas, la Dios habla hoy y la Nueva Versión Internacional. También vamos a usar la Biblia de Jerusalén, que es Biblia católica, y la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová.
Tomando como referencia la Reina Valera, que es la reina de las versiones, vamos a buscar Mateo 18:11. Y dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Leamos el mismo texto en la Biblia Dios habla hoy. No tiene el versículo 11. ¿Lo notó? Esta es la Biblia de las Américas. Ahí está el texto. Pero también es una corrupción esta Biblia porque pone en duda la palabra de Dios. Abajo tiene una nota que dice que los manuscritos más antiguos no tienen este texto. Entonces está poniendo en duda la palabra de Dios. ¿Y qué de la nueva versión internacional? No está el texto tampoco. El espacio está vacío. Esta es la Biblia Católica de Jerusalén. Dios mío, tampoco el texto aparece aquí. Nuevamente, vacío. Y aquí tenemos la famosa traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Pero igual que las otras Biblias modernas, el espacio lo tiene en blanco. Es evidente que todas estas Biblias modernas, como todas las demás, son diferentes a la Reina Valera, porque solo la Reina Valera registra en Mateo que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Vayamos ahora a Hechos 8:37. Nuevamente busquemos este texto en la Reina Valera del 70. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios habla hoy, Biblia 100% ecuménica. El espacio vacío, solamente tiene una A minúscula que nos lleva al pie de página que dice, algunos manuscritos añaden el versículo 37. Con esto quieren decir que no son las Biblias modernas ecuménicas las que quitan, sino las Biblias protestantes las que añaden. Pero vayamos a la Biblia de las Américas. Ahí está el texto. Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Como podemos ver, a la par de la palabra Dios, hay una letra A minúscula que nos lleva a la nota que dice, los manuscritos más antiguos no incluyen el versículo 37. Vayamos a la nueva versión internacional y veamos qué encontramos aquí. Notamos que el espacio está vacío, ni siquiera tiene el número correspondiente. Solamente tiene una letra A minúscula que nos lleva al pie de página, donde aparece el 37, un guión y el versículo, pero no forma parte del texto, sino que está fuera del mismo. Si estas palabras están fuera del texto, quiere decir que el lector no debe tomarlas en serio. Son solamente opiniones de hombres, no son palabras inspiradas. Nos quedan todavía dos Biblias más para mirar Hechos 8:37. Vamos pues a la Biblia católica, la Biblia de Jerusalén. También aquí aparece el versículo, pero fuera del texto. Aparece abajo con una nota preliminar que dice que el versículo 37 es una glosa muy antigua procedente de la liturgia bautismal. ¿Qué le parece? Y nuevamente aquí tenemos la Biblia de los Testigos de Jehová. No es de extrañar que el espacio esté vacío. Lo extraño es que esta pila de Biblias se parezca tanto a esa Biblia corrompida de los Testigos de Jehová. Más tarde les diré la razón por la que se parecen tanto, pero antes déjenme decirles que el único versículo del Nuevo Testamento que muestra al ministro en el acto de compartir el Evangelio y al oyente recibiendo el regalo de la salvación es Hechos 8:37. Este versículo también contiene el único registro narrado en las Escrituras, después del ladrón en la cruz, de un pecador haciendo confesión de fe en Cristo. En respuesta a la pregunta del etíope, ¿qué impide que yo sea bautizado? Leemos, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Increíblemente, a todo lector de las Biblias modernas se le privará eternamente de estas preciosas líneas, o por lo menos le meterán la maldita duda si estas fueron o no palabras inspiradas de Dios. Pero ¿sabía usted que el atrevimiento de los productores de estas perversiones van más allá de toda imaginación? Ahora le voy a mostrar
que aún se atreven a insinuar descaradamente que nuestro Señor Jesucristo mintió a sus propios hermanos. Estas Biblias interconfesionales, o sea, ecuménicas, dicen en San Juan 7 del 8 al 10: Subid vosotros a la fiesta, yo no subo a esta fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Tanto en la Biblia de las Américas, como en Dios habla hoy, y la Biblia católica de Jerusalén, dicen que Jesús dijo a sus hermanos que no iría a la fiesta, pero de todas maneras fue. Esta Biblia dice que Jesús mintió, porque una pequeña palabra falta en el texto. La palabra que han borrado es todavía. Esto es lo que realmente Jesús dijo a sus hermanos en San Juan 7, del 8 al 10. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Jesús dijo que no iba todavía, dando a entender que iría más tarde. Jesucristo es Dios, y la Biblia dice que Dios no miente. Si Él dice que no hará o hará algo, podemos estar seguros que Él cumplirá su palabra. Así que si una Biblia cambia algo para hacer lucir a Dios como un mentiroso, cuidado, mucho cuidado. Las implicaciones de esto son tan serias que ni aún la Nueva Versión Internacional ni la de los Testigos de Jehová se atrevieron a hacerlo. ¿Puede usted ver el problema que es capaz de hacer una Biblia defectuosa? No solamente promueve la mentira, sino que provoca la blasfemia. ¿Se puede llamar a esto una verdadera Biblia? No, estas no son verdaderas Biblias porque provienen de viejos manuscritos que habían sido destinados a la basura para ser quemados en la chimenea de un monasterio católico en el desierto. Estos manuscritos habían sido corregidos por 10 diferentes personas a través de los años y finalmente fueron desechados como algo sin valor. Pero aún así, los traductores de estas Biblias ponen su fe en un pedazo de basura y abandonan su Biblia verdadera que exalta a Cristo como el Dios verdadero. Estos ejemplos bastarán para que cualquier cristiano evangélico temeroso de Dios y reverente a su palabra haga a un lado estas Biblias que dependen de textos católicos romanos. Pero déjeme darle un ejemplo más para que vea cómo tratan estas Biblias de degradar la divinidad de Jesucristo. Vamos a 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Algo en lo que todos los que nos llamamos cristianos debemos de creer, o más bien tenemos que creer y estar de acuerdo, es la deidad de Jesucristo, es decir, que Él es Dios. Si creyéramos que Él fue meramente un profeta o algún otro personaje, pero que no es Dios, nuestra fe no tendría ningún valor y como resultado nuestra salvación sería una simple invención. El Señor Jesucristo dijo a los judíos: porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. San Juan 8:24. 1 Timoteo 3:16 siempre ha sido para la Iglesia Universal una de las más fuertes pruebas de la deidad de Jesús de Nazaret. Él es Dios manifestado en carne. Notemos pues cómo por cambiar una palabra en el texto, estas falsas Biblias tiran por la borda su más sublime significado. Veamos qué dice la Biblia Dios habla hoy. Cristo se manifestó en su condición de hombre. ¿Qué dice la Biblia de las Américas? Él fue manifestado en carne. La Nueva Versión Internacional. Él se manifestó como hombre. La Biblia Católica. Él ha sido manifestado en la carne. Y la Biblia de los Testigos de Jehová no puede decir, por supuesto, algo diferente a sus compañeras. Dice, fue manifestado en carne. Jesús es Dios en la Reina Valera y la King James en inglés, pero el pronombre él de las Biblias modernas es ambiguo. Los traductores de algunas Biblias modernas intentaron hacer justicia al texto
y admiten en una nota al margen que algunos manuscritos tienen la palabra Dios. Esto, sin embargo, es tan engañoso como su texto. La vasta mayoría de los manuscritos antiguos respalda la lectura de la Reina Valera y la King James. Además, es imposible creer que Pablo haya sido tan descuidado en identificar en este pasaje quién es el que se manifestó en carne. Fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pero los traductores de estas falsas Biblias nos presentan un vago él que puede ser aplicado a cualquier ser humano. Ahora, como les prometí, diré por qué todas las Biblias modernas son diferentes a la verdadera Biblia e igual a la de los testigos de Jehová. Todas las Biblias modernas que proliferan hoy en día proceden del Nuevo Testamento griego, 27ª edición. Este Nuevo Testamento es el texto griego de Nesel Aland. La Biblia de las Américas, por ejemplo, está basada en este texto griego, como usted puede ver aquí en la primera página. Pues resulta que este texto Nesel Aland, este texto griego, es 100% ecuménico, como usted puede ver aquí. Y le voy a leer porque está en inglés, pero dice: el texto compartido por estas dos ediciones fue adoptado internacionalmente por las sociedades bíblicas y, siguiendo un acuerdo entre el Vaticano y las Sociedades Bíblicas Unidas, ha servido como base para nuevas traducciones y para revisiones hechas bajo su supervisión. Entiéndase, supervisión del Vaticano. Esto marca un significante paso con respecto a las relaciones interconfesionales, es decir, ecuménicas. Naturalmente debe entenderse que este texto es un texto de trabajo y no debe ser considerado como definitivo, sino como un estímulo para futuros esfuerzos hacia la definición y verificación del texto del Nuevo Testamento. Por muchas razones, sin embargo, la presente edición no ha considerado una ocasión apropiada para introducir cambios textuales. Si esta evidencia no es suficiente para demostrar que este Nuevo Testamento griego de Nesel Aland es ecuménico, veamos entonces quiénes son algunos de los que formaron parte del comité de editores. Uno de ellos es Kurt Aland, teólogo liberal que dudaba de la canonicidad de los libros de la Biblia protestante. En estas fotografías se puede ver a quién realmente servía. Otro personaje involucrado en este comité de editores es Bruce Metzger. Este era profesor de la Universidad de Princeton, quien igualmente compartía muchos puntos de vista liberales y ecuménicos, como lo evidencia su participación en la edición de la ecuménica y teológicamente liberal Biblia New Revised Standard Version. Y aquí tenemos nada menos que a Carlo Maria Martini, jesuita bajo juramento de extirpar el protestantismo. Ahora, si alguien se pregunta por qué este Nuevo Testamento es conocido como Nesel Aland, bueno, porque Eberhard Nesel es la fuente principal de este famoso Nuevo Testamento griego contemporáneo. Nesel era un erudita alemán quien en 1898 publicó la primera edición de su Nuevo Testamento, combinando las lecturas de las ediciones de Tischendorf, Westcott y Ford y la de Weymouth. Aquí por favor le voy a pedir que guarde en su mente estos dos nombres, Westcott y Ford, porque enseguida vamos a hablar sobre estos dos hombres en relación a lo que ellos realmente creían y a la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Pero continuando con el nombre del Nuevo Testamento, Nesel Aland, pues Aland fue quien en 1952 revisó y expandió el aparato crítico de una edición que en 1927 había hecho el hijo de de Eberhard Nesel.
Así que, en pocas palabras, esa es la razón por la que este texto griego, que es la base de las versiones modernas, se conoce hoy como Nesel Alan. Anteriormente le pedí que guardara en su mente estos dos apellidos, Westcott y Hort, porque estos son dos de los principales que están detrás del Nuevo Testamento griego Nesel Alan. Estos eran dos eruditas ingleses, expertos en griego, quienes produjeron su propio texto del Nuevo Testamento basados en los manuscritos conocidos como Sinaítico y Vaticano. Estos son dos códices católicos romanos. El primero, destinado al basurero, en un monasterio católico y encontrado por Constantino von Tischendorf en 1844. El segundo, o sea, el Vaticano, es una copia del siglo IV encontrada en la Biblioteca Vaticana. Ahora, cuando hablamos de Westcott y Hort, no debemos de hacerlo con ligereza, porque fue por medio de estos hombres que nuestra larga cadena de antiguos apóstatas fue conectada hasta nuestros tiempos modernos. Westcott y Hort, quienes bien pueden ser llamados los descendientes intelectuales de los antiguos herejes, con maña y sutileza, condujeron a la iglesia evangélica a querer volver a los brazos de Roma. Estos dos hombres, aunque eran expertos en griego, teológicamente eran ineptos. Ni Westcott ni Hort creían en la inspiración verbal ni en la inerrancia de la Biblia. Por otro lado, mientras Hort alababa los escritos de Darwin sobre la teoría de la evolución y cuestionaba seriamente si el Edén había existido, Westcott en sus escritos abiertamente negaba el relato de la creación de Génesis. Aunque estos dos hombres profesaban ser protestantes, en su manera de actuar y pensar dieron indicaciones de que eran católicos encubiertos. Se sentían confortables adorando a Jesús o a María. La preferencia de Westcott y Hort por los dogmas católicos fue evidente. Hort pensaba que la doctrina evangélica era una doctrina pervertida. En cierta ocasión, Hort escribió a Westcott diciendo: el protestantismo es solamente parentético y temporal. Escribiendo Hort a John Ellerton, dijo: a mí me parece que el punto de vista romanista está más cercano y es más conducente a la verdad que el punto de vista evangélico. Tal es el hombre que no tuvo reparos de escribir, y cito: la doctrina popular de la sustitución es una falsedad material e inmoral. Ciertamente nada podría estar más inescritural que la restricción moderna de Cristo cargando nuestros pecados y sufrimientos en su muerte. Por supuesto que este es solamente un aspecto de una casi universal herejía. Hasta aquí la cita. Realmente pone agotamiento en la mente comprender que estos son los hombres que no solamente produjeron el texto griego sobre el cual están basadas las Biblias modernas, sino que también inventaron todas las razones por las cuales la iglesia evangélica de hoy le ha dado un puntapié al verdadero texto, o sea, el Textus Receptus, sobre el cual descansan las Biblias protestantes King James y Reina Valera. Usted puede estar seguro 100% que nada de lo que hasta aquí hemos dicho, y ahora tratándose de Westcott y Hort, es una invención nuestra. Sus hijos, Arthur Westcott, hijo de Brooke Foss Westcott, escribió La vida y cartas de Brooke Foss Westcott, y el hijo de Fenton John Anthony Hort, llamado Arthur Fenton Hort, escribió también La vida y cartas de Fenton John Anthony Hort. Pues bien, resulta que estos dos católicos romanos encubiertos, Westcott y Hort, tienen una estrecha relación con la secta de los Testigos de Jehová, aunque muchos de sus miembros no lo saben. Pero su Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura, también descansa en el texto griego de los dos herejes Westcott y Hort, como se puede usted dar cuenta al abrir The Kingdom Interlinear of the Greek Scripture en la página 9, donde leemos lo siguiente: el texto griego que hemos usado como la base de nuestra traducción del Nuevo Mundo es el ampliamente aceptado texto de Westcott y Hort, 1881,
por razón de su admitida excelencia, pero también hemos tomado en consideración otros textos, incluyendo el preparado por el doctor Eberhard Nessel y el compilado por el erudita jesuita español José María Bover y por el otro erudita jesuita A. Merck. Esta es entonces la razón por la cual todas las Biblias modernas y la de los testigos de Jehová son harina del mismo costal. Quizá no haya un movimiento religioso menos respetado por un cristiano nacido de nuevo que el de los testigos de Jehová. Aún más, no hay versión de la Biblia más despreciada por un cristiano que la traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová. Sin embargo, si un testigo de Jehová tuviera que cambiar su Biblia por la nueva versión internacional o por cualquier otra Biblia moderna de las que hoy usan los protestantes, se encontraría con la gran sorpresa de que se parecen mucho a su traducción del Nuevo Mundo. Lo que ha tomado lugar después de que Westcott y Hort terminaran su texto no es nada menos que extraño. En uno de los más infames momentos en la historia de la Iglesia, el Vaticano y el Sinaítico, por medio del texto griego de Westcott y Hort, se deslizó a las manos de los teólogos liberales, quienes al comienzo del siglo XIX convencieron a los protestantes de que estos antiguos manuscritos, de hecho, eran las verdaderas escrituras. Un teólogo tras otro han ido sucumbiendo a la mentira y se han ido trasladando de su verdadera Biblia a una falsa, todo lo cual causa que los cristianos de hoy erróneamente asumen que por gran parte de la historia de la Iglesia, o sea, alrededor de 1500 años, el cristianismo estuvo sin la verdadera palabra de Dios, hasta que fueron descubiertos el Sinaítico y el Vaticano, y fue introducido en nuestras modernas traducciones, la primera de las cuales fue la versión revisada estándar en inglés, y de ahí para adelante ha surgido una nueva versión casi cada año, tanto en inglés como en español. Es frustrante ver cómo hombres tan inteligentes y con grandes ministerios no solamente rechazan todas estas evidencias, sino que promueven sigilosa y sutilmente que sus congregaciones se muevan de las Biblias protestantes King James y Reina Valera a una, entre comillas, mejor traducción. A continuación, le voy a mostrar breves fragmentos de 3 videos que hablan mucho mejor que 1000 palabras. Este es John Piper, pastor y escritor de muchos libros, contestando la pregunta: ¿cómo puede un pastor mover a su congregación respetuosa y cariñosamente de la King James Version a una mejor traducción? Primero veamos y escuchemos lo que dice y luego trataré de traducirlo. 3. Don't insist that the people who love the King James need to leave it. I'll allude to it. I'll refer to it as we put in our pews, the ESV or whatever we're going to use, and I'm going to preach from this. So I think respect and letting them keep their versions and teaching on the nature of language, and then pursue a groundswell of support. Don't come in as a pastor and say, from now on, we'll only read, we'll only do, we'll only memorize single-handedly. Well, why are we going to do that? Rather, try to get the elders on board first, and get your Sunday school teachers, and then try to just move. And it may take you a few years to do that. You don't need to switch right away. En este fragmento, él dijo: tercero, no insista en que la gente que ama la King James necesita abandonarla. Haré mención de ella, me referiré a ella, al mismo tiempo que ponga en las bancas la ESV, o la que usted quiera usar, y predique de esa Biblia. Así que respete, deje que usen sus versiones y enseñe sobre la naturaleza del lenguaje. Solamente entonces prosiga a cimentar un apoyo.
no venga como pastor y diga, de aquí en adelante solamente vamos a leer, solamente vamos a hacer, solamente vamos a memorizar, sin contar con el respaldo de otras personas. En lugar de eso, primero trate de poner de su lado a la junta de ancianos, luego a los maestros de la escuela dominical. Solo entonces trate de hacer el movimiento. Puede tomarle algunos años hacer eso. No tiene que hacer el cambio de golpe. Ahora, yo me pregunto, esta estrategia que en el presente está funcionando muy bien, ¿es producto de su propia mente o fue iluminado por alguien de quien dice el apóstol Pablo que se viste como ángel de luz? Veamos ahora el siguiente fragmento de alguien que es catalogado como uno de los mejores expositores bíblicos contemporáneos, y realmente lo es, pero quien ahora también le ha dado la espalda al magnífico regalo que Dios le dio al pueblo de habla inglesa, para usar las mismas palabras que hipócritamente usa John Piper cuando se refiere a la King James Version. Dejo con ustedes al pastor John MacArthur. En Marcos 16, 9 al 20. Y ahora, después de 43 años, tengo que decirles que algo en su Biblia no debe estar ahí. Comenzaron a presentar conclusiones opcionales. Si vas a la parte de abajo de la página de tu Biblia, vas a ver ahí que puedes ver los corchetes. Esto ha sido rechazado de manera universal como no tener ninguna conexión con Marcos. Después tienes el fin largo del versículo 9 al 20. Esto ha sido incluido en algunas traducciones, por ejemplo, la King James o las que no tienen el beneficio del descubrimiento no han disfrutado el beneficio del descubrimiento de los manuscritos más recientes, aquellos que están basados en el Textus Receptus como en Reina Valera 60, pero los más nuevas, las versiones más nuevas, están entre corchetes los versículos 9 al 20, mostrando que no era parte del original. Permíteme ayudarte a entender esto. Nuestras traducciones están basadas en manuscritos griegos antiguos. Los autógrafos originales no existían, pero muchas copias lo hubieron. Pero cuando llegas a las copias más antiguas, eso no está ahí. No está en los manuscritos más antiguos, ni el Sinaítico, ni el Vaticano. Ahora, escuche lo que el Dr. MacArthur predicaba en el pasado. So, folks, this is a huge war. I've been fighting it all my life, and I'll keep fighting it till I don't have any brains or any breath. It's the war. It's the big one. Not a small one. It's the big one. And wherever the attack comes from, know this. Any failure to believe what the Scripture says is an attack on the Word of God. Este fue un mensaje predicado en el año 2002 en la Conferencia de Pastores y se titula La guerra por la verdad. Él dijo, así que mi gente, esta es una guerra enorme. La he estado peleando toda mi vida y me mantendré peleando hasta que ya no tenga ni aliento ni cerebro. Es una guerra, es la gran guerra, no es una pequeña, sino una enorme guerra. Y de donde quiera que venga el ataque, sepan esto, cualquier falla en creer lo que la Escritura dice es un ataque a la palabra de Dios. El último fragmento que quiero que vean es el de este hombre que se hace llamar apóstol, Rafael Ramírez. Hay versiones de la Biblia que son 20 veces mejor que la Reina Valera. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, eran dos curas católicos, descomulgados del catolicismo. Se cree que uno de ellos era homosexual. Esa es la Biblia que ha llegado a nuestras manos.
Y es una irresponsabilidad muy grande. Yo lo dije en una reunión de las sociedades bíblicas en Costa Rica y se enojaron. Y yo dije que era una irresponsabilidad porque las sociedades bíblicas hace billones de dólares, no millones, sino billones, vendiendo Biblias. Y debieron de ser más serios y poner una mejor versión en nuestras manos. Es increíble que hay una versión católica con la situación de que tiene libros apócrifos que se podrían omitir, pero hay una versión católica llamada la Biblia de Jerusalén que es mejor versión que la Reina Valera. Todos estos hechos que hemos presentado aquí solamente pueden ser ignorados por los que extrañamente han decidido creer que el texto de las versiones modernas es superior al de la King James y Reina Valera. Existen pruebas bien documentadas que las nuevas versiones de la Biblia producidas desde 1881 son parte del plan jesuita conocido como la Contrarreforma y de la infiltración y aún el control que la Iglesia Católica Romana ha comenzado a ejercer sobre algunas iglesias y organizaciones protestantes. El plan jesuita es traer una nueva edad oscura por medio de reemplazar la King James Version y la Reina Valera con cientos de falsificaciones. La mayoría de los líderes de las principales denominaciones protestantes en Estados Unidos se han inclinado ante el Papa y han demostrado su buena voluntad para hacer que su gente regrese a Roma. Esta es la presentación de los líderes religiosos en el ejercicio del servicio ecuménico. Este es el representante de la Iglesia Luterana Evangélica de América. Este es el obispo de la Iglesia Metodista Unida. Secretario General de la Iglesia Reformada de América. Secretario General de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. May I present Reverend Dr. William J. Shaw, President of the National Baptist Convention, United States. Presidente de la Convención Nacional Bautista de Estados Unidos. Your Holiness, may I present Bishop James Leggett, General Superintendent of the International Pentecost Holiness Church. El Superintendente General de la Iglesia Pentecostal de Santidad Internacional. Your Holiness, may I present Dr. Leith Anderson, President of the National Association of Evangelicals. Presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos. Your Holiness, may I present Bishop David H. Benke, President of the Atlantic District. Presidente del Distrito Atlántico de la Iglesia Luterana. Your Holiness, may I present Reverend Dr. A.R. Bernard Sr., President of the Council of Churches. Presidente del Concilio de Iglesias de la Ciudad de Nueva York. Your Holiness, may I present Elder Bernice King, daughter of the civil rights leaders Martin Luther King Jr. Esta es la hija del doctor Martin Luther King Jr.
Director General del Concilio de Iglesias de la ciudad de Nueva York. Y el obispo de la diócesis episcopal de Nueva York. New York. Así como se van poniendo de claras las cosas, es fácil discernir la presencia del catolicismo en todo este cambio de pensamiento dentro del protestantismo. Aunque escondido en la sombra, se percibe la intriga, el manejo y el ejercicio de toda clase de astucia para echar abajo el cristianismo bíblico por medio del sabotaje a las escrituras. Actualmente, con estas mismas escrituras pervertidas, numerosos líderes y teólogos, bajo el engaño de Westcott y Hort, están mezclando el protestantismo con el catolicismo, lo cual próximamente será mezclado con cualquier otra religión y finalmente con el mundo pagano en un nuevo orden mundial bajo un emperador mundial, el anticristo. Aunque los cristianos no podemos evitar la manifestación de este fatídico personaje, de todos modos Dios nos manda contender. Y si en este momento la Iglesia Cristiana Evangélica no contiende por la verdadera palabra de Dios, no tiene ninguna otra cosa por qué contender.